Ajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 11 del Tratado de Pesajim y vamos a comenzar al final de la página 10 en la Mishnah, donde nos quedamos allá. Voy a poner para todas las personas que quieran la página, si me acuerdo de ir moviendo. Vemos aquí quienes están presentes y sin más dilación, vamos a comenzar. Muy bien, nos dice así la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, dice Rabbi Yehuda, Botkin, Or le Arbaazar, Ube Shachrit, Ube Shaat Abiur. Rabbi Yehuda nos dice, y al principio va a pensar la Gemara, que hay que hacer en tres momentos específicos la búsqueda del Hametz. Las tres veces. ¿Cuándo es? Or le Arbaazar, dijimos es la noche del 14. Y el Arbaazar Shachrit en la mañana del día 14. Ube Shaat Abiur, y en el momento en el que vas a quemar el Hametz, es decir, la sexta hora del día, también tienes que buscar. Los sabios dicen, Lo badak or le arba'asar, yibdok be arba'asar, Lo badak be arba'asar, yibdok betoch hamoed, Lo badak betoch hamoed, yibdok leachar hamoed. Los sabios que nos dicen que si la persona no pudo hacer la búsqueda del día, la noche del 14, entonces que busque en la mañana del 14. ¿Sí? Y si no pudo hacerlo en la mañana, que busque Bamoed, Betoja Moed. ¿Qué es el Moed? Dice Rashi, Moed es el Moed Serefa, el momento de la quema. ¿Sí? El momento de la eliminación, la sexta hora. Ahora, lo badak, Betoja Moed, pero si no, tampoco lo pudo buscar el Jamés en la sexta hora. Yibdok Leachar Moed. Después del Moed, ¿qué quiere decir? Quiere decir desde la sexta hora hasta la noche del día 15, cuando comienza a pesar. Uma, perdón, es decir, y ese Hametz que queda, si yo hice la búsqueda del 14 por la noche y dije, ¿sabes qué? Voy a dejar un pan para hacerme una tostada mañana por la mañana, ¿sí? Entonces, eso que queda, ya ni genubisnia, lo tengo que guardar, lo tengo que dejar de una manera oculta para que no, para que no tenga que volver a buscar, como vimos ayer, estuvimos estudiando todo el tema de que no vaya a ser que lo tome un ratón o no vaya a ser que lo tome un bebé y me lo escondan en algún lugar y entonces voy a tener que volver a buscar el Hametz. Muy bien, nos dice la Gemara. Lo que entendió la Gemara por ahora, como dijimos, es que para reviudar hay que hacer la bedicá del Hametz, la búsqueda 3 veces. La noche del 14, el 14 por la mañana y en la sexta hora del día 14. Dice, Maitama de Rabbi Yehuda, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yehuda que hace que sea necesario hacer 3 búsquedas? La Gemara explica y dice, Rafizda, de Rabba, Barrabuna, de Amrit Arbayu. Es decir, Rafizda y Rabba Barrabuna dicen ambos. ¿Por qué 3 veces? Porque 3 veces está mencionado en la Torah la obligación de eliminar el Hametz, de 3 maneras distintas. Primero dice, Velo yera eleja Hametz, Velo yera eleja Seor. Es decir, rey ya. No será visto Hametz y no será visto ninguna levadura. ¿Sí? Después tenemos el lenguaje de Metzia. Shiva Yanim Seor lo imatze bebatejem. Durante 7 días no se hallará levadura en tus casas. Y por último, lenguaje de Ashbatá. Perdón, lenguaje de Ashbatá, que quiere decir de eliminación. Es decir, Bayom Rishon, Tashbitu Seor mi batejem. El primer día eliminaréis el Hametz de vuestras casas. Entonces tenemos 3 lenguajes, Reya, Metzia y Ashbata. Entonces hay que hacer 3 búsquedas, así es como dicen estos 2 sabios, que por eso la viuda dijo que hay que hacer 3 veces la vedica. Pregunta la Gemara, Miti Rabiose. Preguntó Rabiose, ¿y acaso la viuda nos dice que hay que hacer 3 veces la búsqueda del Hametz? Nosotros hemos estudiado en una vereita, la viuda Omer, dice la viuda, todo aquel que no hizo la búsqueda en alguno de estos 3 momentos, Shuve Nobodek ya no hace la verica después de esto. Alma, ¿qué entendemos de aquí? Bemikan Baelach, Hudepalik, es decir, que de ahí en adelante es donde está la discusión entre la viuda y los sabios. Únicamente en ese tema. ¿Sí?
pero no en cuántas veces hay que hacer la védica. Los sabios que dijeron, o una, o el otro, o el otro, o el otro. Entonces ahí no hay discusión entre Rabbi Yehuda y los sabios. Dice Marzutra, Matne Ajida. Marzutra enseña de esta manera. Metir Rabbi Yosef, preguntó Rabbi Yosef de una veraita. Rabbi Yehuda Omer. Dijo Rabbi Yehuda. Kol shelo badak be'echad mishelosh aperatim halalu, shuveno bodek. Toda aquella persona que no sabe la búsqueda en alguna de estos tres momentos, ya no vuelve a buscar. Alma, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendemos de aquí? Shuv eno bodek hu de palim. Que en que ya no busca de ahí en adelante, ahí es donde está la discusión, pero en lo demás no. Entonces, a causa de esta pregunta que hace Rabbi Yosef, vuelve la Gemara de aquello que había entendido al principio del todo, ¿sí? De las palabras de Rabbi Yehuda, y explica de otra manera. Y dice así, el Rabbi Yehuda Nami. Entonces, también para Rabbi Yehuda, la cosa es así, Imlo Badak. Es decir, vamos a decir que en las palabras de Rabbi Yehuda, también vamos a decir que si no verificó en la noche, que verifique en la mañana. Y si no verificó, ¿bien? Entonces dice, viaja, deja que me pligue. ¿Y dónde está la discusión? Dice, Mar Sabar, que mi kame isura en Batar isura lo. Es decir, un sabio de la viuda dice que antes de que esté prohibido el Hametz, yo todavía puedo seguir haciendo la búsqueda, pero una vez que ya entró la prohibición del Hametz, ya no puedo seguir buscando. Gezerá, Dilma, ateleme jalmine. ¿Por qué la viuda opina así? Dice, es un decreto. No vaya a ser que la persona venga a comer del Hametz y como ya está prohibido, entonces esté incurriendo en una prohibición muy grave. Pero Rabanán Sabre lo Gazrinan, los sabios que piensan que no hay por qué decretar. Si la persona va a estar buscando Hametz, no se lo va a comer. Pregunta la Gemara, mi gazar la viuda, ¿y acaso la viuda decretó así que no hay que ocuparse de algo que está prohibido de ser comido? Dilma, atele mejalmine, no vaya a ser que venga a comer de ello. Veatnan, pero si hemos estudiado en una Mishnah en cuanto a la prohibición de comer Hadash. ¿Qué es Hadash? Sabemos que hasta el 16 de Nisan no se puede comer de la nueva cosecha. ¿Por qué? Porque el 16 de Nisan es cuando se cortaba la ofrenda del Omer. Hasta que no se corte la ofrenda del Omer y se lleve el Bet HaMikdash, no se puede comer de la nueva cosecha. Entonces dice así, Mishemekarev a Omer, desde el momento en el que se acercaba, desde el momento en el que se acercaba el Corbán, la ofrenda del Omer, el día 16 de Nisan, ¿sí? Y ahí queda permitida la cosecha nueva. Ahora, en este mismo día, Yotzeim, salíamos al mercado, Umotziim, Shevakei Yerushalayim Sheem, Meleim Kemach Bekali. Es decir, a pesar de que hasta el 16 no estaba permitido cosechar la nueva cosecha, salías el 16, ¿sí? Justo después de que ya se ofreciese la ofrenda del Omer, y los mercados de Jerusalén ya estaban llenos de harina y de trigo tostado. ¿Y cuando los cortaron? Si estaba prohibido cosecharlo. ¿Bien? Dice, Shelovit son jajamim. Entonces, pero esto solamente, ¿qué fue? Que no era con el permiso de los sabios que lo hacían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor, a causa de que se estaban ocupando de cosechar este trigo cuando está prohibido, a lo mejor iban a venir a comerlo. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Birzon Jajamim Ayosim. En realidad esto lo hicieron según la voluntad de los sabios. Porque no tenemos sospecha de que viniesen a comer mientras estaban haciendo esto. Veloca, Gezar, Rabbi Yehuda, y el Mater, Mejamine, y vemos aquí que la viuda no decretó, no vaya a ser que vengan a comer, ¿sí? En el momento de la prohibición. ¿Bien? ¿Cómo es que podían llegar a cortar este trigo sin infringir la prohibición? Dicen, lo que prohibió la Torá es pasar la mies por el trigo, es decir, cortar con un utensilio, pero si lo cortaban con la mano, no estaría prohibido. Bien, vamos a ver otros casos en los cuales tampoco estaría prohibido a priori. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Rabbi Meir prohíbe por un decreto, no vaya a ser que coman de ello. Y Rabbi Yehuda dice, no sospechamos que vayan a venir a comer en el momento en el que está prohibido. Amarraba, que es lo contrario de lo que estamos tratando de decir aquí de Rabbi Yehuda. Amarraba, Shani Hadash. Dice, la prohibición de Hadash, de la nueva cosecha, es diferente que la de prohibición del Hametz. ¿Sí? Y ahí por eso Rabbi Yehuda no decretó que no vaya a ser que coma de ello. Mitoch Shelo Hitralo, dice, puesto que no
permitió la cosecha de Magal que darcó Koshana, es decir, con la hoz, ¿sí? Él la Raka de Kituf, sino únicamente a través de que arrancaban las espigas. Uzahur, entonces él se va a acordar, va a decir, ¿por qué estoy cortando el trigo de una manera diferente? Ah, porque lo tengo prohibido comer y entonces no lo va a comer. Es decir, que tiene una acción, tiene algo que le va a recordar. Amarle a Valle, le dijo a Valle para preguntar sobre estas palabras. Tenach Beshat Kedifá. Dice, ok, esto me vale en el momento en el que está cortando el Hametz. Tejiná de Arcadá. Maíka de Demar. Pero cuando la persona está moliendo el trigo o lo está cerniendo, ¿sí? Tamizando, ¿qué vas a decir? ¿Cómo te vas a evitar que la persona se acuerde de que está prohibido? Entonces dice, lo Kashia, en realidad no hay dificultad. Tejiná Berdejayá de Yad, ve Arcadá al Gabe Napa. Es decir, no hay problema. ¿Sabes qué? El moler lo hacían con un molino de mano, es decir, un molino más pequeño, que además tenían que activar con la mano. Y entonces ahí se van a dar cuenta de por qué estoy haciendo así, porque no lo puedo comer. Y el cernirlo, el tamizarlo, lo hacían con el tamiz, pero vuelto al revés. Es decir, en lugar de hacerlo en el sentido normal, le daban la vuelta al tamiz y lo hacían por la espalda del tamiz. Entonces pregunta la Gemara, el haditnan. Entonces incluso que no se cosechaba en el campo antes del Omer, ¿sí? Kotzim bebeta shelachim, sí que se puede cosechar en un beta shelachim. ¿Qué es un beta shelachim? Es un campo que al que no le basta el agua de lluvia únicamente y hay que regarlo mucho. Ese campo está permitido, ¿por qué? Porque no es un campo del cual se vaya a cosechar el Omer. Amakim, y de la misma manera que se puede cortar la cosecha que crece en un emek, ¿sí? A pesar de que todavía no se haya ofrecido el Omer. Avaló Gotchim, pero no se puede hacer montones de ello. Veo Kimna, y esto lo vamos a establecer, ¿sí? En Masejet Menachot, que Rabbi Yehuda, según la opinión de Rabbi Yehuda, Maíka Lememar, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Sí? ¿Acaso Rabbi Yehuda permite, ¿sí? Ahí cortar la cosecha nueva, a pesar de que todavía no se ha ofrecido el Corban a Omer, sin ningún tipo de cambio? Y ahí no está sospechando de que alguien venga a comerlo. Es decir, no tiene una acción que le venga a recordar de, no te lo comas porque todavía no se ofreció el Omer. ¿Bien? Entonces, entonces va a explicar la Gemara y dice, él amar a Abaye, así dijo Abaye, Hadash bedil mine, Hametz lo bedil mine. Hay una diferencia. La cosecha nueva, la persona se aparta de ella. ¿Por qué? Porque es algo que no es habitual. Es decir, la persona está pendiente de la prohibición porque no es algo que es de todo el momento, de todo el año, sino que es de un momento específico. Y entonces la gente está pendiente. Pero el hametz, que durante todo el año comemos hametz y solamente hay 7 días del año en el cual no comemos hametz. Ahí estamos acostumbrados y puede ser que nos equivoquemos. Y por eso ahí la viuda vino a decretar que no verifique el hametz en la hora que está prohibido. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados puede ser que llegue a comer de pregunta la Gemara, Amar Raba, ve de Rabbi Yehuda a de Rabbi Yehuda Kashia, de Rabanán Kashia. Dice, espera. Dice, únicamente la opinión de Rabbi Yehuda en un lado y en el otro te presenta una dificultad. La opinión de los sabios también presenta una dificultad en los dos lados. Dice, responde la Gemara y dice, Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda lo Kashia. En realidad, entre Rabbi Yehuda en un lado y Rabbi Yehuda en el otro lado no hay dificultad. Que de Shaninan, como acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque el Hadash bedilmine y el Hametz lo bedilmine. Del Hadash la persona se cuida porque no es habitual y el Hametz uno se puede equivocar más fácilmente. De Rabanana, mi lo calla. Y la opinión de los sabios en un lado y en el otro tampoco hay dificultad. Atzmo magzer alab le sorfó. Mejal kahil mine. Dice, espera, ¿cómo puede ser que si la persona está buscando el Hametz para quemarlo, se va a equivocar y va a venir a comerlo? Que si lo está buscando con la finalidad de quemarlo, ¿cómo va a ser que lo va a comer? No se puede equivocar en ese caso. Rabashi dijo de la viuda lo calla. En realidad no hay dificultad entre la opinión de la viuda en un lado y en el otro. Entonces, como dice, Kemach Bekalitnan. Es decir, ahí se enseñó en el tema del Hadash que era Kemach Bekalit, es decir, harina y trigo tostado.
¿sí? Que no son aptos para ser comidos. La gente no come harina ni trigo tostado. Por lo tanto, no hay ningún temor de que venga a comerlo. ¿Sí? Pero el hametz, que está acostumbrado a comerlo, entonces ahí sí va a prohibir. La Gemara dice no. Ah, de Rabashi Beduta. Dice, esto que dijo Rabashi es una tontería. ¿Sí? Beduta ahí. Veatenach. Aquello que no es, porque he aquí que aquello que no es apto para ser comido es únicamente Mikali Baelach, es decir, a partir del trigo tostado en adelante. Me aikara adkali, maikale memar, pero desde que lo cosechaste hasta que lo tostaste, ¿qué vas a decir de ello? ¿Sí? ¿Por qué no prohibió la viuda? Legitema, y si me vienes a decir, Aliedekitu, que lo cosechó con la mano y no con el instrumento, con la hoz, que es de Raba, entonces vamos a decir como Raba, Ela, Kotzrim, Bebet, Ashelachim, Sheba Makim, o Kimna, que Rabbi Yehuda, Maika de Memar. Entonces, en el caso en el que cortó con la mano está muy bien, pero hemos visto una enseñanza que dice que en Bet Ashelachim, es decir, el campo ese que necesita mucha agua, y en los campos que están en los valles, ahí se puede cortar normalmente, y esto fue enseñado según la opinión de Rabbi Yehuda. Pues Ela, de Rabashi, Bedutahi. En realidad, lo que dijo Rabashi es una tontería. Pregunta la cámara. Muy bien. Entonces, Bejol. Bueno, me marcó toda la línea. Todo bien. Y dice, Bejoleja. Y dice, ¿y acaso en toda prohibición del Obadil Mine, mi gazara viuda, en el cual la persona no se va a cuidar, no se va a alejar de ella todo el año? Entonces, ahí decretó la viuda de Atnan, si hemos estudiado. Lo Yikov Adam Shofoferish el Betza, de Imalena Shemen, de Itanen al Betzananer. Hemos estudiado Masej el Shabbat, allá por el principio de nuestro Daf Yomi, segundo Masejet que estudiamos, fue justo después de Pesach. Estábamos estudiando el capítulo 2 de Pesach, de Shabbat. ¿Qué dijimos ahí? Que una persona no puede perforar una cáscara de huevo y llenarla de aceite, ponerla sobre la vela para que gotee aceite poco a poco, ¿sí? Y entonces, como la vela contiene poco aceite, así yo voy a poder tener más aceite. Entonces, lógico, Adam se ofrece el betza, y que la llene de aceite, que la ponga junto a la vela, para que gotee sobre ella, Vafilú, Hishel Jerez, e incluso que no sea una cáscara de huevo, sino que sea un pequeño recipiente de arcilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la sospecha que venga a utilizar el aceite que hay en ese recipiente para alinear la ensalada o lo que sea. ¿Bien? Entonces dice, Rabbi Yehuda Matir, vemos ahí en la Mishnah de Shabbat, que la viuda permite, dice, Hatam, Mishum, Jumbra de Shabta, Migdil de Dile. Es decir, incluso que todo el mundo está acostumbrado de que ese aceite no sospechamos que vaya a tomar y a servirse de él. Y entonces no decreta Rabbi Yehuda que esté prohibido. De la misma manera que decretó en el Hametz. Después de la Gemara dice ahí, en cuanto a la vela, hay una diferencia. ¿Por qué? Por el temor a profanar Shabbat, la persona no lo va a hacer. Y entonces se va a apartar de ello de manera natural. No hace falta que la viuda venga a decretar. Pregunta la Gemara, regame de Shabbat a Shabbat. Y si tenemos una pregunta de Shabbat a Shabbat, tú me estás diciendo aquí que la viuda dice que la persona tiene miedo del Shabbat y no lo va a hacer. Yo te voy a traer una prueba de que no es así. De Tanya, como se enseñó en una bereita. Hebel de Li Shenifsak. Una cuerda de un cubo, de un pozo que se cortó. Dice, lo iye koshro, no le vas a hacer un nudo en Shabbat, ahí donde se rompió. ¿Por qué? Porque es un nudo permanente y está prohibido en Shabbat, sabemos. Ela, onvo, lo único que puedes hacerle es un lazo. Bien, ahora la viuda Omer, la viuda dice no, no le puedes hacer un lazo así. Korej alab punda o pesikia. Es decir,
que le ponga un cinturón o una correa, con la única condición de que no le vaya a hacer un lazo. ¿Por qué? Porque tienen una sospecha Rabbi Yehuda, que si yo le hago un lazo, se quede permanentemente y entonces voy a hacer un nudo permanente en Shabbat. Si yo le pongo una correa o un cinturón, es algo que yo necesito y entonces lo voy a sacar en cuanto acabe Shabbat para poder reparar la cuerda. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Kasha de Rabbi Yehuda a de Rabbi Yehuda. Estamos viendo aquí que Rabbi Yehuda está decretando, no vaya a ser que la persona haga un nudo permanente. Pero en el otro lado, ¿sí? En el caso de la vela, ¿no decretó? Ah, debería haber dicho también aquí, ¿sí? Mishum Humra de Shabbat bedile. Es decir, a causa del temor del Shabbat, la persona no va a llegar a hacer un nudo permanente. Bekasha de Rabanán, y aquí también tenemos una dificultad entre los sabios en un lado y los sabios en el otro lado. ¿Por qué? Porque los sabios dijeron, ¿sí? Que no puede perforar la persona la cáscara de huevo, no vaya a ser que, eh, que después venga a tomar el aceite de ahí. Es decir, ahí no tenemos ningún problema con, ahí tenemos un problema de que la persona va a venir y va a transgredir Shabbat. Por eso decretaron los sabios. Pero aquí los sabios nos están diciendo que hago un nudo de un lazo. Dice que no tenemos miedo de que la persona vaya a hacer un nudo permanente y transgreda Shabbat. Entonces responde la camarada y dice, de Rabanán lo calla. En realidad, entre los sabios en un lado y en el otro no hay discusión. Shemen beshemen majle. Aniba bekishira lo majle. Dice, espérate, no. ¿Por qué los sabios prohíben en un lado? Porque entre el aceite y el aceite, la persona se puede equivocar. Y entonces va a venir a tomar un aceite en lugar del otro y entonces va a acabar transgrediendo. Pero un nudo, un lazo y un nudo fijo, la persona no se equivoca, uno sabe que está haciendo un lazo, uno sabe que está haciendo un nudo. De la viuda, lo calla. Ahora, entre la viuda y la viuda tampoco hay discusión, tampoco hay dificultad. Tama de la viuda, la mishun de gazar aniva a tu keshira. El mishun de cazabar aniva gufa keshirahi. Dice, no es porque la viuda no decreta de miedo a que por hacer un lazo vaya a acabar haciendo un nudo, sino que la viuda directamente piensa que el lazo es un nudo y no permite hacer lazos en Shabbat del todo. No es porque no vaya a ser que haga un nudo, sino porque directamente no puede hacer lazos. ¿Sí? Como ya vimos en otras ocasiones. Ahora pregunta la Gemara. Otra sira, otra contradicción. Dice, Verrame Rabanán. Tenemos otra contradicción, otra oposición a la opinión de los sabios en un lado y en el otro. Ditnan, como se enseñó. Koshrim de li bifsikia, es decir, se puede atar un nudo, ¿sí? Para bajarlo al pozo con un cinturón, que seguro que no lo va a dejar ahí, ¿sí? Y entonces seguro que no se va a llamar un nudo permanente. Avaló Behebel, pero no con una cuerda. Pero la viuda matir y la viuda permite. Ahora, Hebel de Mai, ¿de qué cuerda estamos hablando? Y lema, si decimos Hebel de alma, una cuerda normal, entonces la viuda matir, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que nos esté diciendo la Mishnah que la viuda permite? Que Yamahu es un nudo que va a quedar permanente. De Badaya Telebatule, que seguro que se lo va a olvidar ahí, lo va a dejar ahí. El Pshita. Entonces, realmente, ¿qué tipo de nudo de cuerda estamos hablando? Hebel de Garde. Es una cuerda que sirve para tejer. ¿Sí? Vegazru Rabanán, Hebel de Garde, a tu Hebel de alma. Y los sabios decretaron que no utilice una cuerda de tejer, no vaya a ser que después acaben utilizando una cuerda normal. Ahora, responde la Gemara y dice, en Hebel Behebel Mahlif, Aniba Bekishira lo Mihlafa. Entonces, para los sabios, ¿cómo va a responder? Dice, bueno, una cuerda con otra cuerda sí se puede llegar a equivocar y la va a intercambiar. Es decir, va a intercambiar el concepto. Si me permiten esta, a lo mejor voy a utilizar la otra. Pero un nudo y un lazo, la persona no se va a equivocar. Yo sé cuando estoy haciendo un lazo y yo sé cuando estoy haciendo un nudo. Y por lo tanto, no decretaron sobre ello. Otra pregunta de cámara. Bejol, Eja, de Badil, Mine, lo que hace la viuda. ¿Y acaso todo aquello que la persona
de por sí se aleja de ello para no transgredir, no decretó sobre ello Rabbi Yehuda. Beataña, si se enseñó en una veraitá, mejor. Sabemos que los animales que nacen, el primer animal que se llama el Bejor es para Hashem. Se entregaba al Bet HaMikdash, era una ofrenda que se le daba y la comía el Cohen. Bien, pertenecía al Cohen. Ahora este Bejor se enfermó, tiene la tensión alta. Bien, ¿cómo se le hacía para curar a un animal que tenía la tensión alta? Se le hacía una pequeña sangría, se le sacaba sangre para liberar presión. Entonces dice, Bejor, She'ahozo Dam. ¿Sí? Se enfermó con esta presión alta. Afiluhu met en mekizin lo dam. Incluso que ese Bejor puede llegar a morir, no se le hace una sangría. ¿Sí? Incluso que sea en un lugar donde no le va a causar un defecto. ¿Sí? Estos son libre Rabbi Yehuda. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque él decreta, no vaya a ser que venga a sacarle sangre en un lugar donde sí le vaya a hacer un defecto al animal. Bajajamim Omerim, los sabios dicen, Yakiz, que le puede sacar sangre con la única condición de que no lo haga en un lugar donde le va a causar un desperfecto para que después no lo pueda sacrificar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la viuda está decretando que incluso, que a pesar de que el mejor que es Kodesh, que todas las personas se alejan del concepto de Kodesh, de no profanar algo que es sagrado, ¿sí? Él decretó ahí, no vaya a ser que la persona venga a sacar finalmente sangre de un lugar donde sí provoca un mum. Responde a Gemara y dice, Hatam, el tema del primogénito, mitoch shadam bahul al mamono, dice, no, es diferente el primogénito. ¿Por qué? Porque la persona está siempre preocupada por sus dineros, por sus propiedades, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Ambrinan y por lo tanto el Cohen está preocupado por el primogénito de que no llega a morir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y Sharitle, si le vas a permitir de sacarle sangre de un lugar, de Makom Shen o Simbomum, de un lugar donde no se le hace un defecto, Atelemebad. Entonces va a venir a hacer finalmente sacarle sangre a causa de esta preocupación de Makom Shen o Simbomum, en un lugar donde sí le va a provocar un defecto. Pero Banán y los sabios que permitieron sacarle sangre, ¿qué es el motivo? Kol Sheken, de Ilosharit Leklal, Atelemebal. Dice, por supuesto, con más razón, que si no se le permite sacarle sangre, ¿sí? Entonces, como está tan preocupado por su animal que no se muera, entonces al final va a venir a transgredir y va a venir a sacarle sangre de todas formas. Y le va a provocar un defecto. Pregunta de Gemara, ¿ni Ambrina le Rabbi Yehuda, Adam Bahul al Mamonó? ¿Y acaso Rabbi Yehuda opina que la persona está siempre preocupada de esa manera por sus bienes, por su dinero? Beatnan, si enseñamos en una vereitá, Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, mekardin behemá beyom tov, mi peneshu se jabura. ¿Qué dijo Rabbi Yehuda? No se mekardin. Mekardin es peinar. Peinar con un peine que tiene las púas de hierro. ¿Sí? ¿Por qué se hacía de esa manera? ¿Para qué? Para quitarle el barro al animal. Para limpiarlo bien. ¿Bien? Pero no se puede hacer en Yom Tov. ¿Por qué? Porque le vas a provocar un moratón, le vas a provocar una herida. Y no se puede sacar. Es un av melajá, es una categoría prohibida de trabajos en Shabbat. Abal, mekartzefin. Pero sí que lo que sí se puede hacer es peinar con un mekartzef. Es decir, con un peine que tiene las púas suaves y que no provoca que haya moratones ni heridas. Bajajamim Omerim, mekardin, veaf mekartzefin. No se puede ni hacer ni mekaret ni mekartzef. No se le puede peinar ni con un peine duro ni con un peine blando. Betania. Y la veraitá, ¿sí? Viene a explicar esta Mishnah y dice, es de kidur, es de kitzuf. Dice, ¿qué se llama kidur y qué se llama kitzuf? Kidur, ketanim. Kidur son púas que son pequeñas, de los simjabura, y hacen realmente heridas. Kitzuf, el kitzuf son gedolim, son púas más grandes. Venos simjabura y no hacen ningún tipo de daño. Y ahí, a pesar de que no le va a poder quitar
totalmente el barro al animal. Además, permitió Rabbi Yehuda de lekartzef, de peinar con un peine suave, y no sospecha de que a causa de que está preocupado por su dinero la persona, venga finalmente a hacer kidur, a peinar con un peine duro para hacer, y va a acabar haciéndole un defecto. Explica la Gemara y dice, Hatam, en cuanto al mejor, de Isha Bikle Mait, Ambrina Nadam Bahula Ramano. Dice, en el tema del mejor que está enfermo con presión alta. Dice, ahí, si la persona no llega a sacarle sangre, el animal va a morir. Entonces, en ese caso, la persona sí está preocupada por su dinero. Y por eso decretaron, ¿sí? Acá, ajá, pero aquí, Isha Bikle, Zahara Beal Mahu, el hombrina Nadam Bahula Ramano. Pero aquí, en el caso del barro, ¿sí? Que si la persona no la peina el animal, ok, el animal va a sufrir un poco, pero no va a morir. Entonces ahí no decimos que la persona está preocupada por su dinero y no decretan. Pregunta de Mara, la viuda, para la viuda, Maishena Gabe Hametz de Gazar o Maishena Gabe Kirtuf de lo Gazar. Entonces dice, y para la viuda, ¿qué diferencia hay entre el Hametz, donde sí decretó que no se puede uno ocupar de eliminar y de buscar el Hametz cuando está prohibido? No vaya a ser que se lo coma. ¿Y qué diferencia hay con el tema del peinado? Que ahí no decretó, de que no vaya a ser que venga a peinarle con un peine duro. Responde y dice, lejem, belejem, majlef. Es decir, el pan que es hametz con el pan que es matzá, podemos sospechar de que se vaya a equivocar la persona. Hay que entender que las matzot antes eran matzot que eran grandes, eran como pitot, ¿sí? Ulaji gazar, y por lo tanto la viuda decreta, Abal kidur, bekirtuf, lo majlef, pero cuando estamos hablando de kidur, de un peine duro y un peine blando, la persona se da cuenta y no lo va a intercambiar uno por el otro. Vamos a llegar hoy hasta aquí, porque la Mishnah que comienza ahora es una Mishnah que nos va a ocupar todo el próximo DAF. Bien, así que hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Hizku veimtzu, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se olviden de comentar en el vídeo, de hacer preguntas, de hacerle like al vídeo y de suscribirse al canal. Nos vemos mañana.